iniciar grabación. Ponemos aquí 12:30. Bien, doctores. ¿Se me escucha? A ver, aquí veo. Sí se me escucha, ¿verdad? Buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos a su curso de Derecho Constitucional Peruano y Derechos Humanos. Esta es la semana 7 y vamos a hablar sobre derechos políticos. Antes de empezar la clase, les propongo, porque siempre que doy alguna nota sobre la evaluación o algo en particular, algunos alumnos nos acompañan después de la hora, ¿sí? Por razones X, trabajo, tecnología, en fin. Entonces, les propongo que la T2 la desarrollemos en la última media hora de la clase. Es un caso que se los voy a exponer, ¿ya? Porque también es el tema de la clase, estamos hablando de derechos políticos. Ese caso se los expongo, lo desarrollo aquí en clase y con eso ya ustedes estarían aptos para su evaluación de T2, ¿sí? Y también doy algunas pautas de los lineamientos grupales. Los últimos 30 minutos nos abocamos a esa T2 y en esta primera hora avanzamos con los temas también que pueden interesarles para su T2 de derechos políticos. ¿Qué les parece? Esa primera hora avanzamos con la clase y los últimos 30, ya para que haya más aforo, respondemos sus preguntas sobre T2, sobre los grupos y desarrollamos el caso. ¿Sí? ¿Qué les parece? Perfecto. CIPOC. Ya. Bien, entonces ya colgué el material. Vamos aquí a ponerle otra vez semana. Compartimos. Bien. Bien, entonces quito la cámara y aquí está el material. Antes de empezar, doctores, les quería recordar que a partir de esta semana podrán llenar la encuesta Opina. La encontrarán en un pop-up cuando ingresen a su portal Mi Mundo. Es importante que llenen esta encuesta porque es la manera que la universidad puede recoger sus valoraciones y comentarios sobre aquellos aspectos que hay que mejorar. Como saben, esta coyuntura ha obligado a que todos juntos nos reinventemos y este año es muy importante conocer sus opiniones. Por favor, los que ya lo han hecho, buenísimo, y los que no, a llenarla, por favor. Como ustedes saben, en estas evaluaciones, en estas encuestas, nos sirve el 10 y el 9. A la universidad le sirve el 10 y el 9, porque el 7 y el 8 son calificados como neutro, no cuentan, ¿no? Y desde el 6 hacia abajo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, es lo negativo. Entonces solamente sirve el 10 y el 9 versus de 6 para abajo es lo negativo y del 10 y el 9 es lo que está bien, ¿no? Así que voten por el sí, por el no, no neutrales. Al fin de cuentas pueden votar en el sentido que ustedes prefieran, pero les comento cómo funcionan las calificaciones de estas encuestas, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. 5 estrellas. Gracias, Homero. Bien, doctores. Entonces, sin más preámbulos, ya queda claro que en la última media hora les comento sobre la T2 y desarrollamos el caso que ustedes tienen en su T2. Bien. Semana 7, derechos políticos. El logro de esta unidad es que ustedes, ya sabiendo esta teoría de derechos fundamentales, puedan ir llenando todo este saco de derechos fundamentales. Recuerden que cuando hablamos de derechos fundamentales dijimos que habían varios grupos. Un grupo de derechos políticos, un grupo de derechos económicos, sociales, culturales, y dijimos que iban a estar estructurados de acuerdo al sílabo. Bueno, hoy nos toca un grupito que se llama derecho político, ¿ya? El logro de la sesión es que nosotros sepamos qué son estos derechos políticos, ¿ya? Cómo están definidos, cuáles son sus características y el caso materia de su examen. Y gracias a Homero y José Luis por haber llenado la encuesta. Ya los invito, doctores, a llenarla. La universidad nos está pidiendo que llenen. Bien, el mapa de la clase de hoy. Saber qué son estos derechos políticos, cuáles son los mecanismos de participación política, cómo estos derechos políticos están relacionados con otros. Ya desde que hablamos de derechos humanos, de derechos fundamentales, dijimos que
los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos civiles, tienen derechos de desarrollo. Para yo ejercer mi derecho a la libertad, ejemplo, de expresión, necesitaría ejercer mi derecho a la libertad para empezar. Entonces, un derecho se junta, se une con el otro, están relacionados. Y aquí vamos a dar un pequeño comentario sobre la relación de los derechos políticos, el sistema electoral y finalmente las conclusiones, el mapa de lo que vamos a ver hoy. El objetivo de la clase es que sepamos qué son estos derechos políticos, que sepamos reconocer cuáles son los mecanismos de participación política y cómo están relacionados estos derechos políticos. Bien, como introducción para saber hacia dónde apuntar, ¿qué saben ustedes de derechos políticos? ¿Podrían decir una idea? ¿Están ahí, doctores? Uy, creo que se están preparando el jugo sabatino, doctores. Son derechos que protegen las libertades individuales de su quebrantamiento ilegal. Bien, Carmen, sí, excelente, bien. Un comentario adicional. Estamos fríos todavía, bien, bien, bien. Yo seguiré entonces, doctores. Entiendo que es sábado, están en su clase constitucional. El derecho a elegir y ser elegido, no solo en instituciones estatales, sino que pues se pueden dar en la colectividad. Bien, Jesús, excelente. Ese es un punto en el que yo iba a dar y Jesús ya nos adelantó. Es el derecho a elegir y ser elegido, no solo en instituciones estatales, sino que se puede dar en la colectividad. Lee nos dice, permiten al ciudadano participar en la vida o actividad política. Bien, bien, bien. En esta clase lo tienen más claro que en otra. Yo les hacía esta pregunta aquí, como introducción al tema de derechos políticos. Cuando estamos hablando de derechos políticos, ¿ustedes piensan que solamente se ejercen o solamente están concebidos los derechos políticos frente al Estado? Ese derecho a elegir y a ser elegido. ¿Creen que solamente tiene que ver con lo que le compete al Estado? ¿Solamente para ser congresista, para ser alcalde? ¿Está mi derecho? No, exacto. Aquí lo tienen bastante claro y me agrada que sí. ¿No? Jesús ya nos adelantó y todos al unísono. Carmen, Jfur, doctor, nombre y apellido, por favor. Jesús, Lani, José Luis, en realidad todos nos han dicho que no, pues, ¿no? Aquí está el caso que habíamos visto en semanas pasadas, en una de las sentencias, de Luciana León, ¿no? Una congresista que había pertenecido por su papá a un club, el Club Regatas. Cuando su papá, el señor Rómulo, tuvo un problema legal, tuvo una investigación penal, una de las estipulaciones de este club decía, ¿sabes qué? Si alguien de los asociados titulares tiene un problema penal, ¿ya? Por una cuestión de reputación o simplemente porque está aquí en mi estatuto, se le va a suspender, ¿ya? Se le va a suspender al titular, al socio titular, se le va a suspender la afiliación al club, se le van a suspender todos sus beneficios, todos sus derechos. Y por extensión, se le van a suspender los beneficios a los hijos asociados, ¿ya? Y dentro de los hijos estaban estas hijas del señor Rómulo, ¿no? Dentro de ellas la señora Luciana León. ¿Qué dijo la señora Luciana? La señora Luciana se fue a un proceso constitucional diciendo que habían violado una serie de derechos, pero para el tema que nos ocupa, este amparo dijo, oye, han violado mi derecho de asociación, ¿ya? Porque ¿cómo es posible que a mí me estén suspendiendo en atención a algo que yo no he hecho? ¿Qué había dicho el club? El club dijo, oye, Luciana, bien, todos están suspendidos, pero si tú quieres postular al club, lo puedes hacer como particular. Dentro de ese club hay una manera de postular, hay varias, ¿no? Y una de las que quería Luciana era, oye, yo quiero postular a ser miembro del club, socia del club, pero como hija de asociado, ¿no? Esto te da una particularidad, un beneficio, una postulación en cuanto a cuotas, pagos y derechos, ¿sí? Entonces ella quería ejercer ese derecho, postular
como titular socia, pero como hija, postular como hija. Y el club le dijo, no, 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 no puedes postular como hija porque tu papá tiene un problema penal y lo hemos suspendido. Y si él está suspendido, los demás están suspendidos. La señora Luciana León se fue a un amparo y dijo, ¿sabes qué? Mi derecho de asociación lo están vulnerando. ¿Ya? No es posible. Hasta aquí, ¿me siguen? Los veo con sueño, doctores. Sí, sí, está bien, 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 bien. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo, sí, pues, ¿no? Independientemente de lo que yo piense o no comparta, ¿no? Lo que dijo el Tribunal Constitucional en el caso de Luciana León es, oye, sí, han vulnerado tu derecho de asociación porque, para empezar, en tu estatuto no está al 100% claro qué pasa con la sanción de los hijos de asociados, ¿ya? Estás vulnerando el derecho de asociación de esta señora Luciana León, así que, por favor, le ordena al Club Regatas que admita a trámite las solicitudes de incorporación como asociadas de titulares a estas hijas. ¿Sí? ¿Por qué? Por un derecho de asociación. Este es un caso, como bien nos dijo Jesús, y en realidad todos al unísono, no solamente va con el Estado, también va con entidades privadas. Ahora que lo veamos con los derechos relacionales va a quedar más claro. Pero aquí vemos ya un problema, un pleito constitucional sobre los derechos fundamentales, en este caso, derecho de asociación, ¿no? La señora Luciana se quejó porque, oye, están impidiéndome este derecho de asociación. Y, la libertad o el derecho de asociación no solamente es que yo pueda acceder a asociarme a un club o tener la categoría de socio en una determinada asociación, sino también que protejan mi categoría, ¿no? Yo les he dicho en clases pasadas que los derechos fundamentales están concebidos en forma positiva, pero también están concebidos en forma negativa de manera implícita. ¿Qué? ¿Cómo es eso, profe? Sí, pues, si yo te hablo de libertad sindical, lo vamos a ver ya en otras clases, libertad sindical es que tú puedas formar parte de un sindicato, pero esto también tiene una percepción negativa, que tú también te puedas desafiliar de un sindicato, ¿ya? En el derecho de asociación, tú tienes derecho a afiliarte a una asociación, pero también tienes derecho a desafiliarte. ¿Sí? Cada derecho tiene su parte positiva y negativa. Bien, este punto ha quedado claro. Creo que al unísono me han respondido esto. En otra clase no lo habían dicho. Bien, aquí la Constitución que nos dice sobre estos derechos políticos. Los derechos políticos tienen muchas, muchas vertientes. Aquí están solamente algunos de estos derechos constitucionales que los he agrupado. ¿Sí? Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción, revocación, demanda de rendición de cuentas. Ahora vamos a ver cada una de estas de manera muy breve. ¿Qué significa referéndum, iniciativa legislativa? Ahora lo vemos, ¿sí? Y aquí está también lo que nos dijo uno de sus compañeros. Tienen derecho a ser elegidos y a elegir libremente a sus representantes. Entonces, cuando hablamos de derechos políticos, un punto fuerte que a nosotros nos debe quedar clarísimo es que derechos políticos, ya, yo tengo derecho a elegir y a ser elegido. ¿Ya? Esto clarísimo, a elegir y a ser elegido. ¿Y cuál es el fundamento de estos derechos políticos para que se protejan? Porque lo que quiere el legislador es que el ciudadano forme parte de las decisiones que toma el Estado. ¿Sí? De las decisiones que toma el Estado. Aquí, en otra clase, me habían hecho una valoración, una reflexión sobre el profe y por qué el voto, por ejemplo, ¿no? El voto es obligatorio, ¿no? ¿Por qué no es voluntario? Y acá hay una serie de justificaciones y razones muy interesantes, pero una de las tantas es que la composición cultural de nuestra sociedad ya implica que el derecho al voto sea un deber. ¿Ya? Ejemplo, profe, no entiendo, ejemplo, sobre el deber de los ciudadanos, ¿sí? Sobre el derecho al voto. Nosotros damos un ejemplo piloto, pequeñito, pero para que vean esto a nivel macro.
El profesor constantemente viene luchando, por favor, lean mis anuncios, estudiantes, lean mis anuncios, lean mis lineamientos grupales, por favor, doctores, entiéndanlos. Y los únicos canales que tiene el profesor para comunicarse o es a través de la videoconferencia o es a través de la sección anuncios. ¿Sí? Entonces, en ese interín, el deber, se entiende, de todos nosotros es ver la información que está en la clase. Podría ser o la conferencia o los anuncios. Eso es un deber. ¿Bien? Pero nos queda claro que sí, pues una cosa es lo que dice el deber, pero otra cosa es la práctica, ¿no? Porque en la práctica nos topamos con muchas justificaciones que son reales, enfermedad, trabajo, no hay nada que hacer ahí, se entiende al 100%, pero chocan con este deber, el deber de información, el deber de entender y leer los anuncios. ¿Qué pasa con este voto obligatorio? Si lo trasladamos a nivel macro en nuestra sociedad, si le damos la posibilidad de que sea voluntario el voto en estas zonas alejadas, y ni siquiera en las zonas alejadas, el ciudadano de aquí, de las provincias, ¿no? En zonas alejadas, sino en las provincias, en los distritos principales de cada provincia, eh, posiblemente no tenga conocimiento o lea sin entender o simplemente no busque información sobre las personas que va a elegir o peor aún, no tenga interés en participar en la elección de las autoridades. Por más de que haya leído su constitución y diga, sí, pues tengo derecho a elegir y a ser elegido. ¿Sí? Después, otro problema es no haber legitimidad. ¿Qué significa? Bueno, ese representante, yo no voté por él, y todos en mi cuadra, y todos en mi distrito, nadie votó porque la política es corrupción, es cochina, no me política, y nadie votó. Entonces, se pierde legitimidad de las autoridades que van a tomar las decisiones del país. Y básicamente, entre muchas explicaciones, es la composición de nuestra sociedad peruana. Entonces lo que dijo el legislador es, oye, no, todavía no tenemos este nivel de responsabilidad, el voto que sea obligatorio. Entiendo que pueden haber muchas perspectivas, pero es la que ha tomado el Estado y les comento que esa es la perspectiva del Estado, ¿no? El derecho político como deber, como obligación, ¿sí? Yo he estado a través de los instrumentos internacionales, constitución y ley, me voy a encargar de proteger tus derechos políticos. Ya no solamente te vas a dar cuenta de que tienes la posibilidad de elegir, de ser elegido, de formar tus partidos políticos, revocar autoridades, referéndum, tienes otros derechos y yo te los voy a proteger. ¿Sí? A eso apuntan todos los artículos de nuestra Constitución que parten desde el 31. ¿Cómo vamos aquí? Bien, José Luis nos dice paga multa, Ronald nos dice de promover, bien, perfecto. Entonces, seguimos. El Tribunal Constitucional va un poquito más allá de lo que nos dice Jesús Leiva, ¿no? Constituye un derecho fundamental cuyo ámbito de protección es la libre intervención en los procesos y toma de decisiones. Recuerden, no es solamente, profesor, yo quiero elegir y que me elijan, es porque tiene que estar involucrado en el proceso de toma de decisiones. Porque ahora estamos viendo con el Congreso, les puede gustar, no les puede gustar, pero lo cierto es que ellos están tomando decisiones. ¿Y por qué están tomando decisiones? Porque hubo una mayoría que los eligió. ¿Ya? Esa es la idea de los derechos políticos. Que tú, ciudadano, tengas una responsabilidad al elegir a un candidato, a una persona, porque van a tomar decisiones públicas, decisiones, cargos políticos, cargos económicos, cargos que tienen que ver con lo social, con lo cultural. ¿Sí? Esa es una idea fuerza en derechos políticos. Que los ciudadanos formen parte del proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Y aquí va lo que Jesús nos dijo, ¿no? Nos dijo muy bien. La participación política constituye un derecho de contenido amplio e implica la intervención de la persona en todo proceso de decisión, en los diversos niveles de organización de la sociedad. Como yo les comenté en el caso de la señora Luciana León, y ahora lo vamos a ver con el caso en materia de Suteo, no solamente los derechos políticos están concebidos desde la óptica estatal. Estamos viendo con pequeñitos ejemplos que también tienen que ver con el ámbito privado. Cuando hablemos de los derechos relacionales ahora, en unas láminas más adelante, esto quedará todavía más claro. Pero de momento, no solamente los derechos políticos apuntan hacia el aparato estatal.
también hacia la actividad privada. ¿Sí? Esto que quede claro aquí. Bien, y en estos derechos fundamentales, cuando hablamos de derechos fundamentales, había aquí otra idea fuerza. Cuando hablamos de derechos humanos, después de derechos fundamentales, luego de derechos civiles, teníamos una idea. La idea era, estos derechos son para todas las personas, inherentes al ser humano, por el hecho de ser personas, ¿sí? Pero tenían una idea adicional, de que nacen para oponerse, para frenar el poder público, el poder del Estado. Y además, frenar el poder de las instituciones privadas o de la actividad privada. Uy, ¿qué pasó acá? Actualización, controlador, ok. Bien, perdón, me salió un controlador aquí de mi computadora. Me perdí. ¿Sí? ¿Se me entendió o no se me entendió? Disculpen, no sé qué salió aquí en mi computadora. Bien, doctores. Entonces, gracias por estar atentos. Qué bueno que sea así. Entonces, esta limitación, este poder de los derechos para ponerle stop al Estado y ponerle stop a la actividad privada, nacen de mis dos derechos que yo siempre les repito, ¿no? Derecho a la vida, integridad moral, psíquica, física, a la igualdad, no nos pueden discriminar. Bien. Pero este artículo 2, en su momento lo leímos y pasó desapercibido, pero ahora tendrá más sentido con la clase. Este artículo 2 nos decía de la Constitución, ¿verdad? Toda persona tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen conforme a ley los derechos de elección, remoción, revocación de autoridades, iniciativa legislativa y referéndum, entre otros que vamos a ver en un momento. ¿Sí? Así que desde este artículo 2 ya nos están otra vez garantizando o pregonando el derecho político que tenemos todos a ejercerlo, no solamente en forma individual o también asociada. Por ejemplo, asociada cuando queremos formar partidos políticos, por dar un ejemplo, o simplemente una asociación civil, ¿no? Bien, esto tiene que ver también con el resumen de este artículo 2 del inciso 17, que es el ámbito de protección, es la libre intervención en los procesos y toma de decisiones. ¿Sí? Acá está subrayado todo lo que venimos conversando en naranjita UPN. La participación política constituye un derecho de contenido amplio e implica la intervención de la persona en todo proceso de decisión, en diversos niveles de organización de la sociedad. ¿Sí? Lo que se quiere cuando hablamos de derechos políticos es que no solamente sepamos cuáles, elegir, que me elijan partidos políticos, no, sino que quede claro que el derecho político se cuida porque nosotros vamos a poder formar parte del proceso de toma de decisiones del Estado. Y si algo no está bien en el Estado con alguna autoridad, podemos removerla, revocarla, vamos a verlo ahorita más adelante, ¿sí? Pero tenemos mecanismos, nosotros como personas, como ciudadanos, para tomar mano en lo que hace el Estado. Tal vez estos mecanismos son muy pequeños, no tienen una fuerza como la quisiera, pero están. ¿Sí? Y aquí tenemos filosofía del derecho, proceso de elección. El origen es el proceso de elección colectivo de las personas. Bien, ¿por qué, profe, se protegen tanto estos derechos políticos? A ver, me fue el pulso, disculpen. Aquí. Profe, ¿por qué se protegen tanto estos derechos políticos? ¿No? Ya me quedó claro, profe, no lo vuelvo a decir, que derecho a elección, a ser elegido, ¿no? Partidos políticos, ya lo entendí. Bien. ¿Por qué se protege tanto, profe? Porque uno de los pilares de la democracia, dentro de los muchos que hay, es defender estos derechos políticos que tienen a su vez muchos derechos relacionados. Por ejemplo, para que tú puedas formar tu partido político, necesitas gozar de otros derechos que no necesariamente van con lo político. Ejemplo, libertad de tránsito. Tú te tienes que desplazar de un lugar a otro para poder formar tu grupo, para poder reunirte con tu grupo. Libertad de reunión. Libertad de tránsito, libertad de reunión. Tienes la posibilidad de juntarte con las personas que compartan una ideología, un pensamiento afín, cultural, económico. Tienes libertad de opinión y de expresión.
para obviamente decir lo que piensa. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo con el gobierno, estoy de acuerdo con el gobierno, estoy de acuerdo, pero en esto no, y así. Entonces, estos derechos políticos, recuerden que forman parte de los derechos de la primera generación. Con esa Revolución Francesa, cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿sí? En los 1789, hacia esa fecha, igualité, liberté, fraternité, bien. Desde esa época, ellos qué querían, ya no querían el antiguo régimen, ¿verdad? No querían nada de reyes, ellos querían elegir a las personas que los iban a gobernar. Queda claro aquí que derecho a la vida, sí, derecho a la libertad, libertad de tránsito, y, en fin. Pero aquí también, desde esta primera generación, estaban los derechos políticos. Dentro de ellos, el que puedes elegir libremente a la persona que te va a gobernar. ¿Por qué? En el aspecto de la democracia. Porque si tú proteges todos estos derechos, aseguras de que haya una oposición, aseguras de que efectivamente las personas puedan tener una actividad real en la política y en las decisiones del Estado. ¿Sí? Por eso es que se le cuida tanto. El ejercicio del poder del Estado se ejerce a través de diversas instituciones políticas. Vuelvo aquí con Maquiavelo, que siempre lo repito. La virtud del príncipe no era solamente en tener buenos ejércitos, era en tener buenas instituciones y tener buenas leyes y tener buenas instituciones que velen por el cumplimiento de esas leyes. ¿Sí? Entonces también a nivel internacional se conciben a los derechos políticos con todo este sistema. Bien, vamos a proteger los derechos, vamos a instituciones políticas que protejan estos derechos. ¿Ya? Quienes desempeñen cargos públicos sean elegidos por los ciudadanos. Bueno, aquí sigue la misma idea, que los ciudadanos participen de forma responsable en la elección de las autoridades. Esta palabrita, responsable, algunos la verán desde una perspectiva más rojita, más verdecita, algunos naranja, pero este tema de la responsabilidad, ¿no? ¿Hacia dónde llega o hacia dónde no llega? ¿O qué se le puede pedir de responsabilidad a alguien? Bien. Las garantías. Estamos hablando de los instrumentos internacionales y de la Constitución. Las garantías le queda claro, sobre todo al sistema latinoamericano, que la democracia es un pilar en nuestra sociedad porque con la democracia hemos avanzado. O, bueno, la mayoría de los países de aquí, de América, entre otros, han tenido etapas muy cruentas, etapas de militarismo, etapas de golpes de Estado, en fin. Y quedó claro en el contexto de que lo que queríamos era la democracia, ¿ya? Nos guste, no nos guste, pero con la democracia estábamos avanzando, porque dentro de las muchas cosas que abarca la democracia es que tengamos efectivamente el respeto por los derechos de las personas. Si hay respeto por los derechos de las personas, tenemos libertad de prensa, libertad de expresión. Por ejemplo, ahora vemos con libertad de prensa de que hay una presión tal de que al presidente, nada más y nada menos, se le orilla a que reciba una investigación. ¿No? Se puede, no se puede, ustedes ya saben que constitucionalmente aquí hay unas trabas. ¿Sí? La posibilidad de que tú tengas libertad de tránsito, reunión, de expresión y de opinión, hacen de que tú puedas ser oposición a una decisión del Estado. No sé si recordarán esta ley laboral juvenil, la ley Pulpín, por ejemplo, ¿no? Aquí ya nos apartamos, no sé si se acuerdan de esta ley Pulpín, yo entiendo que sí, esta es una clase muy avanzada. Esta famosa ley Pulpín, ¿no? Que le quería recordar derechos a un sector de la población, un tema laboral. Bien, no se llegó por los mecanismos legales, pero sí hicieron unas protestas, se excedieron en la violencia, bien, hay unos antecedentes aquí que analizar, pero de hecho el Estado retrocedió en una decisión que había tomado por ley, ¿no? ¿Y por qué? Porque en una democracia, obviamente, este tipo de protestas con violencia no están permitidas, de hecho se rechazan, pero lo que vemos es que el ciudadano encuentra maneras de decirle no a alguna decisión del Estado. ¿Sí? Bien.
Y todo lo que voy comentando en esta segunda parte está resumido aquí, ¿verdad? Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que estos derechos políticos tienen que ver con lo que ya dijimos: expresión, reunión, asociación. Porque si no tienes libertad de expresión, ¿de qué oposición estamos hablando? ¿O de qué ideología estamos hablando? Si no te puedes reunir con tus amigos, con las personas que forman parte de tu credo ideológico, ¿de qué libertad de expresión o de qué derecho político estamos hablando? La libertad de asociación, que efectivamente formes una asociación civil, formes un partido político, formes tu club, en fin, la manera en la que tú lo quieras denominar, ¿sí? Entonces ya de manera internacional queda claro de que no solamente los derechos políticos son, profesor, que me elijan y que pueda elegir, ya lo entendí, ¿no? Tiene que ver también con estos derechos. Por eso es que se protegen tanto a nivel internacional. Por eso es que se protegen en la Constitución. Porque un derecho vienen otros derechos. Recuerden este concepto relacional de los derechos constitucionales. Uno va con el otro. Y para cerrar el tema de la democracia, aquí a nivel internacional también se prohíbe la suspensión de las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos. Suspensión, no me puede suspender ninguno de estos derechos. Lo puedes ir restringir de manera temporal. Como, por ejemplo, hemos visto ahora en el estado de emergencia, ¿no? Hay una restricción, pero es una restricción temporal y obedece a causas objetivas. ¿Ya? Unos estarán de acuerdo, otros no, pero es lo que el ordenamiento jurídico internacional propone, dispone. ¿Sí? Estas garantías, que el Estado siempre proteja estos derechos, por eso se llaman fundamentales, por eso nacen de los derechos humanos. ¿Sí? El Estado siempre te los va a proteger, no se pueden suspender, sí los puedes restringir de manera temporal y causa objetiva, razonable, pero no los puedes suspender. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así se asegura que la democracia sigue en los estados, ¿sí? Si no, poquito a poquito podríamos llegar a niveles de corrupción y tiranías muy altos, como podemos ver ahora en un país hermano de la región. Y finalmente, de esta lámina, que es muy importante, cuando hablamos de derechos políticos, vamos a hablar de dos maneras de materializarlos, dos maneras de expresarlos, a través de una democracia directa o a través de una democracia indirecta. En la democracia directa, como su mismo nombre nos dice, yo estoy participando, estoy inmiscuyéndome en un proceso de toma de decisiones, en una decisión. Estoy tomando la posta directamente, estoy participando, por eso es directa. Mientras que la democracia indirecta, yo voy a delegarle a alguien la posibilidad de la toma de decisiones, por eso es representativa. ¿Sí? Ahora vemos con un detalle estos. ¿Qué tipo de derecho ejerce una persona cuando candidatea a un cargo público? Derechos. ¿Qué permiten los derechos políticos? Que participemos en el proceso de toma de decisiones. ¿Sí? ¿Por qué es importante el ejercicio de los derechos políticos? Porque van a influir en la toma de decisiones que afecten a todos los integrantes de un Estado. Ejemplo, Congreso. ¿Sí? ¿Por qué es importante que tú tengas tu derecho político siempre abierto y lo puedas ejercer? Porque lo que hayas decidido va a impactar en la vida de todos. ¿Sí? Va a impactar en la vida de todos. Ahora con el problema, por ejemplo, de los profesores, que a algunos se les va a reintegrar, otros no, bueno, todavía eso está caminando con baches, ¿sí? Pero estas decisiones que nosotros tomamos en la vida política, obviamente van a impactar en nuestra vida, ¿sí? Por eso son importantes estos derechos políticos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí? Bien, doctores, qué bueno que estén atentos. Llegamos así a los mecanismos de participación política, ¿ya? Qué bueno, gracias, doctores, por estar atentos. Les agradezco doblemente. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Aquí vamos a incluir otro concepto: oportunidades.
a nivel internacional, luego Constitución y va encajada hacia las leyes, se deje a Alejandro para que pueda elegir, ser elegido partidos políticos, pero se le protege también por la posibilidad de que tenga oportunidad, por la posibilidad de que pueda postular, pueda candidatar. ¿Sí? Eso también es lo que se protege, que las personas puedan participar en la vida política y nos resulta ahora evidente que sí, pues no todos van a ganar, es correcto, pero lo que se protege es que las personas puedan participar. Pueden participar, sí, con ley previa, reglas claras, ¿ya? Eso es correcto, pero puedan participar. Entonces, la oportunidad es un mecanismo de protección. ¿Ya? Lo que se protege también es el que las personas tengan abiertas las vías de acceso a la vida política. Y acá votar, ser elegido en las elecciones periódicas, auténticas. Bien, esto lo vamos a ver de manera muy breve también más adelante. A acceder a las funciones públicas de su país. Esto ya, en otras palabras, lo hemos conversado. Aquí ya es un resumen también de lo que hemos dicho. La participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de lo que nos dijo Jesús, profe, derechos políticos, a elegir y ser elegido, ¿no? Este ser elegido significa de que yo para ser elegido tiene que habérseme dado la posibilidad de postular, si no, ¿cómo voy a ser elegido? ¿Ya? Y todas las regulaciones y protecciones previas a que tú estés ya candidateando para que se te pueda elegir para un cargo. Como han visto en su T2, esos cargos no solamente son para alcalde, congreso, presidente, ¿no? También hay otro tipo de cargos. Por eso no solamente es en la vida política, es en la vida a todo nivel de la sociedad, por la razón por la que se protegen estos derechos políticos. Bien, mecanismos de participación política. Habíamos dicho que yo puedo inmiscuirme, puedo participar en la vida política por dos vías, de manera directa o de manera indirecta. De manera directa es porque yo estoy participando. Ahora vemos cómo participan las personas de manera directa en su democracia. Se conoce como democracia participativa porque, una redundancia, los ciudadanos participan directamente en qué, por ejemplo, ¿no? La Constitución, y ya les voy repitiendo varias veces, ahora ya estamos llegando al punto, poco a poco, participan en varios procesos, ¿no? Iniciativa legislativa, rendición de cuentas, referéndum, remoción o revocación de autoridades. Aquí las personas de manera directa están participando en la política, pidiendo explicaciones, sacando funcionarios, diciendo si quieren una norma en un sentido o en otro. Por eso es democracia directa, por eso es participativa. Ahora les comento cada uno de estos conceptos, ¿sí? Esta dimensión de la democracia directa o participativa lo que quiere es que este sentir de la población, esta opinión, esta visión, influya directamente en la toma de decisiones, ¿no? Lo que vamos repitiendo varias veces. Que las personas sean responsables de las decisiones políticas que se toman arriba, porque en alguna medida fueron parte de la elección de la población, ¿sí? Aquí vamos a hablar también de una norma. Yo les insisto en que no es mi estilo decirles el artículo tal, la norma tal, porque lo van a tener ustedes en su material. Lo que nos interesa al fin del día, porque al final termina la clase, termina el curso y yo no me acuerdo si era el artículo 33 o el 39, pero sí me puedo acordar de la idea fuerza, de la idea general, ¿sí? Aquí es lo mismo, ¿no? Acá hay una ley, la ley de los derechos y participación y control de los ciudadanos, aquí está indicada, pero yo se los voy a comentar de manera general como lo venimos haciendo, ¿sí? Bien, expresiones de esta democracia directa o participativa, aquí vemos una lista: referéndum, iniciativa de reforma constitucional, iniciativa legislativa, iniciativa en procesos constitucionales, revocatoria, remoción, rendición de cuentas. Vamos a comentar brevemente cada uno de estos puntos para que calce dentro del tiempo. Estamos en expresiones de la democracia directa, ¿no? Cómo el ciudadano de manera participativa se inmiscuye en el proceso de toma de decisiones del Estado.
el referéndum, ¿no? Según este artículo 2 de la 32 de la Constitución, pueden ser sometidas a referéndum, ¿qué cosas? La reforma total o parcial de la Constitución. Ya lo hemos visto, ahora les doy un ejemplo sobre la reforma total o parcial de la Constitución. Aprobación de normas con rango de ley, ordenanzas municipales, al proceso de descentralización, y me interesa este punto. Ya a nivel de Constitución se restringe. No pueden someterse a referéndum la supresión o la disminución de los derechos fundamentales de la persona, ni las normas de carácter tributario y presupuestal, ni los tratados internacionales. ¿Se imaginan ustedes que vaya a referéndum? Bueno, a referéndum para los empresarios, a ver, atentos aquí. Referéndum, ¿están de acuerdo con que se baje el tributo a las empresas, el impuesto a la renta, al 15%? ¿Qué creen ustedes que los empresarios dirían o las personas dirían? ¿Sí? ¿Estarían ustedes de acuerdo, personas, con que por el trabajo que realizan todos los días, ya no paguen impuestos, ya no tengan retenciones? ¿Qué creen que dirían las personas? Entonces, el Estado tiene clarísimo ese punto a nivel internacional. Exacto, nadie quiere pagar, ¿no? Entonces, no, de ninguna manera. Esto a referéndum no, porque si tú le vas a preguntar a las personas si quieren pagar, o te van a decir que no. Si quieren pagar impuestos, no. Y también por otro punto, porque el Estado, la caja del Estado son los tributos, entre otros conceptos, pero el Estado tiene sus ingresos por los impuestos, ¿sí? Y de una misma, por eso se habla de la cadena de pagos, la cadena económica, y todo es en cadena, porque, ejemplo, tienes una empresa, la empresa paga impuestos, pero esa empresa tiene trabajadores, los trabajadores también pagan impuestos. Y Alejandro, que paga impuestos por trabajar, cuando va a comprar a la librería, también paga un IGB. Librería que también paga impuestos, y esta librería tiene trabajadores que también pagan impuestos, y en fin, se va extendiendo. Y miren, de una cadena, de una sola empresa, cómo se genera toda una cadena de recaudación. Entonces, es impensable que el Estado pueda someter a referéndum estos temas. ¿Por qué? Porque también podría ser un arma de demagogia, ¿no? Imagínense que nuestro presidente someta a referéndum una norma de este tipo, la gente se olvida de que tiene un proceso que afrontar, o varios que afrontar, ¿sí? Entonces, ya desde la Constitución y a nivel internacional se dice, oye, no, a referéndum estos temas, no, ¿ya? Presupuestales tampoco. Bueno, ¿cómo es posible que se vaya mucho dinero al sector ambiente, ¿no? Ahora lo que necesitamos es salud, así que le quitamos todo al ambiente y todo lo llevamos al sector salud? Eso tampoco, porque estas decisiones tienen un razonamiento técnico, ¿ya? Y no se pueden someter a referéndum de ninguna manera. Obviamente los tratados internacionales en vigor, pues no poco. Si el Estado ya formó parte de un tratado, ya lo ha ratificado, no hay nada que hacer. Bien, cuando hablamos de referéndum, sabemos que es este mecanismo de participación de todos nosotros, los ciudadanos, donde se nos consulta algo para que nosotros digamos si estamos a favor o no. Por ejemplo, temas constitucionales, legislativos o revocatorios. Esta consulta que se nos hace. Ya hemos vivido un tema constitucional, legislativo y revocatorio. Ejemplos. En el 2010 se preguntó a través de referéndum si estábamos de acuerdo con la devolución de estos aportes al FONAVI, ¿no? Nosotros marcamos, aprueba el proyecto de ley de devolución de dinero del FONAVI a los trabajadores que contribuyeron al mismo. Esto fue un referéndum. El referéndum que acabamos de ver sobre temas constitucionales. Nos preguntan si queremos modificar la Constitución, a todos nosotros, con 4 preguntas. La de hace poco, nada más, en el 2018. Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Antes Consejo Nacional de la Magistratura. Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios en la República. Ya en ese contexto ya sabíamos el sentir de la población respecto a los padres de la patria, y aquí Jesús también la tiene clarísima, sí, no, dice, ¿no?
aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad, más señores, ¿no? Más señores. Bien, esto fue sometido a consulta. Esto fue un referéndum. Estos son ejemplos de referéndum. Para llegar a esta pregunta, yo sé que ustedes me la van a responder en su mayoría bien. Voy a hacer un sondeo aquí. Un sondeo. A ver. Opción sí o no. Para ver si están aquí. En una SA de 2 zonas re 50%, 50%. Les hago esta pregunta así, mal hecha, mal escrita, muy corta, porque el sondeo no me permite preguntas muy largas. ¿Sí? ¿A qué va con esta pregunta? Si ustedes tuvieran una empresa, una sociedad anónima, acciones, y la quisieran dividir, es una empresa de 2 personas, ¿cómo dividirían el tema de las acciones? ¿En 50 y 50? Para el proceso de toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo lo dividirían? Me interesa que respondan todos y en atención a las respuestas podré dar un mejor enfoque. Por eso es importante que todos participen y todos digan así, ¿no? Y me digan para saber hacia dónde apuntar, ¿sí? En otra clase la decisión fue dividida, porque entiendo que hay muchas aristas, muchos aspectos. Hay un tema de derecho comercial muy interesante que lo van a llevar más adelante. ¿Ya? La pregunta es, si en una empresa, en una sociedad anónima, tuvieran que dividir, es una empresa de 2 personas, ¿cómo dividirían la toma de decisiones en sus acciones? ¿50-50? ¿En 50 y 50? Bien, aquí 10 segunditos más. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Miren, doctores, para que vean ustedes, 15 personas, 14 no estaban conmigo en este momento, están haciéndose un cafecito o algo, ¿ya? Y aquí también casi dividida con otra clase, la mayoría me dice que sí, y algunos me dicen que no. ¿A qué voy con esta pregunta de derecho comercial, profe? Porque estamos hablando de derechos políticos y se mandó con un tema de derecho comercial, acciones, empresa. Claro, Angélica ya la tiene muy, muy, muy clara. Homero, a ver, antes de Homero, nuestro país, impuesto a los pequeños empresarios, a las grandes empresas, sí, Homero, es correcto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que nos dice Angélica? En el proceso de toma de decisiones, si es que nosotros dividiríamos una decisión empresarial en 50 en 50, el problema práctico del día a día es quién toma las decisiones. Porque si mi amigo tiene 50, yo 50, ¿cómo tomamos las decisiones? ¿Ya? Hay alguien que tiene que tomarlas y por lo tanto ese alguien tiene que llevar un mayor peso del accionariado. Acá hay muchas aristas, muchos temas de derecho comercial, pero mi ejemplo es simple, sencillo y puro, ¿ya? Así como está, sin otras constantes, está en ceteris paribus. ¿Bien? Entonces, ese es el tema. ¿Cómo tomamos las decisiones? Aquí ya queda un concepto claro. Tiene que haber una mayoría para tomar unas decisiones. Bien, aquí en este, en este, en este tema de democracia directa, donde nosotros estamos hablando de que el ciudadano está participando de manera activa, directa, aquí hay un tema de iniciativa de reforma constitucional, ¿sí? Que se otorga a los ciudadanos la posibilidad de proponer reformas constitucionales, ¿ya? El trámite que siguen las iniciativas de reforma constitucional es el mismo a las presentadas por los congresistas. Es decir, esta debe representar los parámetros establecidos en el primer párrafo del citado 206. ¿Qué nos dice? En donde se plantean dos posibilidades para reformar, ¿ya? Según esta iniciativa de reforma constitucional. Mediante el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Congreso,
más ratificación en referéndum. ¿Ya? Hay dos posibilidades. Yo cambie la Constitución y mediante el voto favorable de mayoría absoluta en el Congreso, más referéndum, o mediante el voto favorable de 2/3 del número legal de congresistas en 2 legislaturas ordinarias sucesivas. ¿Sí? Bien. ¿A qué iba con mi pregunta que les ha despertado mucha pasión? Veo aquí en el chat el 50%. Yo les dije que era un ejemplo sencillo, puro y simple, que hay mucho que desarrollar, ¿sí? Pero solamente quería desarrollar mi punto, lo de las mayorías. Es importante la mayoría. Si regresen, doctores. Aquí la Constitución me está diciendo dos cosas. En una posibilidad me está diciendo mayoría absoluta y en otra me está diciendo más de 2/3 del número legal, ¿no? Estos números, ¿qué? ¿Cómo es esto, profe? Yo estoy estudiando letras, no se pase. Bien. Aquí también este texto de reforma constitucional nos pide, ¿no? Que no sea el número menor del 0,3% de la población electoral. Es importante que ustedes tengan ya cuando tengan su material, esto les va a servir hacia adelante, salvo haya una reforma constitucional, pero de momento no la hay. Lo de las mayorías relativas, absolutas y calificadas que dice este artículo, ¿sí? Si tú quieres modificar la Constitución, primero debemos saber la mayoría relativa. ¿Qué es una mayoría relativa desde la óptica constitucional? Se da cuando los votos a favor de una propuesta superan a los votos en contra, sin importar el número. O sea, mayoría la que nosotros conocemos de colegio, ¿no? Los que hayan ido, los que quieran ir al paseo, levanten la mano, sí, no, y bueno, fueron, ¿no? Los otros que se enfermaron, que por razones X, bueno, ya ese quórum, en el colegio no había eso, ¿no? O en la universidad misma, ¿no? Quienes quieren, sí o no, punto, mayoría relativa. La mayoría absoluta tiene un poquito más de rigor. Se pide 66 votos de los 130 posibles. Aquí alguien de ustedes me habló de quórum, efectivamente, ya más adelante en sus cursos, principalmente de Derecho Comercial, hablarán de quórum, toma de decisiones, composición de directorio, etcétera, ¿sí? Entonces, la mayoría absoluta, ¿qué nos dice ese texto constitucional? Esto quiere decir 66 votos de los 130 posibles. Y la mayoría calificada quiere decir que necesitas 87 votos, 2/3 del total de los congresistas. ¿Sí? Entonces, acá ya tienen ustedes este dato, un dato importante, interesante, que se lo van a llevar de la clase para todo el tema constitucional que se nos avecina. ¿Sí? Aquí está. Bien, sobre ese 0,3% de la población electoral es el Jurado Nacional de Elecciones quien nos va a decir, oye, ahora este año la población electoral total es este número. Por lo tanto, el 0,3% es este número. Esos datos, esos números, porque como un ciudadano de a pie podría saber la población electoral, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones es el que va a definir ese número. Iniciativa legislativa, posibilidad, ¿no?, de formación de las leyes, leyes municipales, regionales, igual a casi de una cuota de la población electoral, pero apunta a que los ciudadanos se junten, se agrupen y vayan en una iniciativa legislativa, vayan en un sentido. Iniciativa en procesos constitucionales, la finalidad es que se protejan los derechos constitucionales sobre las demás normas. Ya hemos visto que hay una jerarquía, la pirámide de Kelsen. Prevalece la Constitución sobre las otras leyes, sobre lo que, por ejemplo, algo que saca el Congreso. Ahora vemos con el tema de educación, que ha salido, que va a salir, o está por salir. Una de las restricciones constitucionales es que las leyes sean generales, no tengan nombre propio, ¿sí? Si es que se identifica que una ley está regulada solamente para un grupo de personas, una posible interpretación de nuestro Tribunal Constitucional sería la de, oye, has hecho una ley para resolver un caso judicial. Y no puedes dictar una ley para resolver un caso en concreto de un grupo de personas. No, la ley tiene una vocación de generalidad. Eso ya nos lo dirá el Tribunal Constitucional en su momento, si es que se acciona esa vía, esa alternativa. Otro mecanismo de participación directa o participativa, ¿ya?,
el ciudadano puede presentar denuncia cuando la ley está dirigida. Lo que estamos viendo es el ciudadano sí lo podría hacer, pero Alejandro Meoño solito, con Eric, no. Por eso yo les decía que hay unos topes, ¿no? Si quieres reformar la Constitución, les hablé de esta mayoría absoluta, mayoría calificada, más un referéndum. Si quieres iniciativa legislativa, bueno, sí, la puedes hacer en esta materia, en esta otra materia, formación de leyes, sí, pero te piden, tan igual que la iniciativa de reforma constitucional, para la iniciativa legislativa se requiere el 0.3% de la población electoral nacional, unos 2,5 millones de personas, para que tengas una iniciativa legislativa que más adelante podría caerse. ¿Sí? Entonces va por ese punto. Doctor, ¿quién me preguntó? Me lo preguntó Eric. ¿Sí? Bien, otro mecanismo de participación directa de nosotros, los ciudadanos, está en la revocatoria, ¿ya? Donde nosotros podemos decir si queremos a una autoridad, no queremos a una autoridad, entre otros conceptos. Aquí en la revocatoria se produce, si votan a favor de ella, la mitad más uno de los electores. En caso contrario, la autoridad sobre la cual se efectuó la consulta continúa en el cargo. De revocatoria, lo más conocido, lo que hemos visto hace poco, ¿verdad? En el 2013, el proceso de revocatoria contra la alcaldesa. Nuestra alcaldesa Susana Villarán sufrió un proceso de revocatoria y en el 51% de los votos válidos decidieron su continuidad, o sea, ganó el no. ¿Sí? Bien, esto es revocatoria. Y hay una expresión también de democracia directa que se llama remoción. La diferencia entre la remoción y la revocatoria es que en la revocatoria nosotros vamos a destituir a cargos públicos que hayan provenido de la elección popular, ¿ya? Mientras que en la remoción vamos a destituir a cargos públicos que las mismas autoridades designaron. Esta es la diferencia. Ahí van a encontrar ustedes filosofía y derecho en cada punto, pero esa es la diferencia. Aquí se las he puesto en este cuadrito. Exacto, Ángel. Entonces, rendición de cuentas. Rendición de cuentas es cuando el Estado rinde explicación, da una explicación de qué está haciendo con la plata, pues, ¿no? El presupuesto. ¿Qué has hecho con el presupuesto que se te asignó? A ver, dime, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿No? Básicamente aquí ustedes tienen texto, pero la Contraloría también se encarga de recordarles a los gobiernos regionales, locales, oye, ¿qué ha pasado con tu rendición de cuentas de este periodo? Mira, tienes hasta esta fecha, dime por favor qué estás haciendo con el dinero que se te entrega. ¿Sí? Esto es rendición de cuentas. Por lo tanto, nosotros hemos participado en algún proceso de democracia directa o participativa, sí, ya estamos viendo en varias ocasiones, ¿no? La última que hemos tenido es la del referéndum del sí, 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 no, que nos dijo Jesús, me parece, ¿verdad? Que ya lo hemos presentado ahora con algunos ejemplos. Finalmente, ya para llegar a su T2, democracia indirecta o representativa. La indirecta quiere decir que a alguien yo le estoy delegando la posibilidad de que tome las decisiones del Estado, tome las decisiones políticas, tome decisiones que me van a impactar a alguien. Entonces, si yo le voy a designar a alguien un cargo público, tienes que cuidarme a mí como elector. ¿Cómo me cuidas? Dentro de las muchas cosas, con el derecho al voto, derecho a votar y ser elegido. Ya hemos dicho que una expresión del ser elegido es que se te proteja como candidato, se te den siempre las oportunidades de acceder a la vida política. ¿Sí? ¿Cómo se protege el voto? ¿No? El voto, libertad de expresión, de opinión, de reunión. El voto es personal, es igual, es libre, es secreto, para que tú no tengas presión de ningún tipo. ¿Sí? Esto está regulado a nivel internacional, a nivel constitución, a nivel leyes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que dar todas las garantías para que la persona efectivamente pueda elegir a alguien. Pueda elegir a alguien. Esa es la idea de la representación. Para que yo diga que alguien me está representando, tengo que
tener todos los mecanismos abiertos para yo elegir, si no, ¿de qué representación hablamos? ¿Verdad? ¿A quiénes elegimos? Presidente de República, congresistas, alcaldes, entre otros. ¿Sí? Bien, en esta democracia indirecta o representativa, que nos queda de repente más clara la idea aquí, es el derecho a elegir autoridades. No todas las personas pueden participar en la vida política del país mediante la elección de representantes. ¿Sí? Puedo elegir autoridades. Derecho al voto, que ya lo hemos conversado. Y esta democracia indirecta o representativa tiene la posibilidad de que tú elijas y también tienes la posibilidad de acceder a cargos públicos, ¿ya? Congresista, presidente, alcalde, regidor, entre otros cargos públicos. Todos estos derechos tienen que estar cuidados a través de garantías constitucionales que se imponen a nivel de tratados internacionales que el Perú ha ratificado y que ahora se recogen en la Constitución y normas de desarrollo. Cierro con los derechos políticos y su relación con otros para poder abarcar su T2. ¿Ya? Como ya hemos dicho, ya este concepto es casi una conclusión, los derechos políticos no solamente están como la visión que teníamos antes de empezar la clase, espero, de el derecho a elegir y ser elegidos, a que pueda formar mi partido político, revocatoria, referéndum, no solamente están concebidos desde esa óptica, también tienen una óptica previa. ¿Ya? Tú tienes, para gozar de los derechos políticos, que tener derechos anteriores a los políticos. Libertad de expresión, asociación, reunión, ¿verdad? De tránsito. El derecho relacional, como dice Bruno, ¿no? Con lo que les estoy repitiendo a cada rato, para que vean que a cada rato un derecho tiene que ver con el otro. Porque yo no podría gozar de mis derechos políticos si es que no tengo libertad de tránsito. No tengo libertad de reunión, libertad de expresión, de opinión, de prensa, etcétera. ¿Sí? Derecho a la igualdad, porque me tienes que dar la posibilidad de ser elegido, que significa candidatear, postular a ser candidato. ¿Ya? La posibilidad de formar mis partidos políticos, y no solamente partidos políticos, asociaciones civiles. ¿Ya? Asociaciones civiles. Entonces, vemos que los derechos políticos también están relacionados con muchos otros derechos previos, que no necesariamente son políticos, pero necesitan de la convivencia pacífica, derechos políticos, con otros que no lo son a ese nivel. Tiene un derecho está supeditado a otro. Exacto, Angélica, exacto, José Luis. Entonces, doctores, ¿cómo vamos aquí? Porque me empieza a llegar a la T, a su T2, que es lo importante. ¿Todo claro? ¿Bien? Ali. Buenas. Buenas tardes. Una pregunta, profesor. ¿Los derechos políticos están, bueno, ya dentro de la clasificación de los derechos fundamentales que está regulada en la Constitución? Y profesor, y en caso de los derechos civiles, ¿son iguales que los derechos personalísimos? Esa era mi pregunta. ¿Los derechos políticos son iguales que los derechos civiles, que son derechos No, personales? no, profesor. Bueno, los derechos políticos están dentro de los derechos fundamentales, que están regulados en la Constitución. Y la pregunta era los derechos civiles, porque si es que es igual que los derechos civiles, si son iguales que los derechos personalísimos y también si están ahí dentro de los derechos fundamentales. Ya, bien, entendí la pregunta. Cuando hablamos en nuestra semana 2, 3, me parece, de derechos humanos, habíamos dicho de que es el instrumento internacional que va para todos los que pertenecen al sistema, ejemplo, ONU. ¿Sí? Son derechos que por el simple hecho de ser humano, de ser persona, son inherentes, inalienables,
en fin, todo lo que hablamos de derechos humanos, ¿sí? Esos eran los derechos humanos inherentes a toda persona por el hecho de ser persona. Después bajamos un escalafón y dijimos los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos que están consagrados en nuestra Constitución, pero vienen también de los derechos humanos, ¿verdad? Solamente que nuestra Constitución abarcará un grupo de derechos que los llamaremos derechos fundamentales. Después vienen en cascada los derechos civiles, que nacen también de los derechos fundamentales, que a su vez vienen de los derechos humanos. Pero al decir civiles, están ya desde una óptica de norma infraconstitucional. Profe, ¿cómo infraconstitucional? ¿Derecho a la vida está por debajo de la Constitución? No. Por eso el concepto que me escribieron varios de ustedes, derecho relacional, y el que les comento, ¿no? Todo está relacionado. Ahora, cuando viene la Revolución Francesa, igualité, liberté, fraternité, recuerdan que ellos no querían el antiguo régimen, ¿sí? Viene una primera generación de derechos, eran los derechos civiles y los derechos políticos. Estos primeros derechos, esta primera generación, tiene un ejercicio personalísimo, tiene un ejercicio individual. El derecho al voto es mío, el derecho a la expresión es mío, el derecho a la vida es mío, ¿sí? O en contraposición de los derechos de tercera generación, ¿no? Derecho a la paz, ¿no? Derecho a tener un ambiente sano, derecho en fin, a la solidaridad, al medio ambiente, ¿no? A eso va con los personalísimos, que son de cada uno, pero su ejercicio es más personalísimo, es más individual. ¿Sí? A eso va. Bien, doctores. Sí, sí, claro, eso también lo hemos visto en nuestra clase de derechos fundamentales. Todos los derechos son iguales, habíamos hablado de la jerarquía inclusive, ¿no? Les puse el caso de la calle de las Pisas en Lima, para los que no son de Lima. Bien, doctores, ¿cómo vamos? Antes de empezar con la T2. Les dio sueño, autores. Bien, todo bien. Entonces, les proyecto aquí la T2. Sí, estoy grabando, bien. Les proyecto aquí compartir archivos, ya lo había cargado. T2, compartir. No, igual todavía sigue la clase, porque aquí yo les voy a explicar este caso, porque es parte de la semana de derechos políticos. Les voy a explicar igual el caso. Solo aquí con esta imagen de la T2 y ustedes viéndome, creo que tendré su atención al 100%. En el caso de grupos, recuerden que la universidad es la que ha hecho su plan piloto, la obligatoriedad de los grupos. Todas estas pautas que el profesor les ha dado, que expresó el profesor, son reglas que a nosotros los profesores nos han dado, ¿no? El profesor se le invita para que dé la clase del curso y bueno, aquí estamos dando el curso, pero los materiales ya han sido trabajados con anterioridad. Para hacer un video, ese video y que se escuche una voz muy buena, porque imagínense una voz que no sea la aparente para escuchar algo que ustedes tienen que entender, sería muy difícil, ¿no? Entonces se busca una voz, se crea unos días, se crea una agenda a nivel universidad para que haya un video, hayan sus preguntas y todo esto se desarrolle y ustedes tengan este material interactivo. Se entiende que van a haber puntos de mejora y de hecho cuando ustedes me trasladan un punto de mejora yo lo comunico a las áreas encargadas. El detalle es que cuando se tiene que cambiar esto se cambia en bloque, no se cambia de manera individual, porque imagínense llamar a la persona que grabó el video para que otra vez grabe todo el video con todo el material ya trabajado. Eso toma un tiempo. En el caso de los cuestionarios, ahora no es cuestionario, pero aprovechando que tengo su atención, les hablo de los cuestionarios. Las preguntas vienen de un banco de muchas alternativas. Y si ejemplo, pregunta 1, Cristóbal Colón descubrió América. A, sí. B, no. C, jamás. D, algunas veces. ¿Ya? En esa pregunta 1 que a usted en un cuestionario le figuró como 1 y la alternativa correcta era la A, de repente cuando Alejandro Meoño entra, esa pregunta 1 no es la 1, es la 7 y la alternativa correcta sí es la C.
Entonces van cambiando y es el mismo sistema el que proyecta eso. Yo entiendo algunas expresiones, algunos comentarios que ustedes me dan, y sí, yo los anoto y lo informo a las áreas académicas para que se tenga en cuenta el siguiente semestre, lo cambie, porque eso es un tema de tiempo y presupuesto. Un ratito, por favor, déjenme terminar. No veo quién ha levantado la mano. Es un tema de tiempo, es un tema de presupuesto. Sí, se tiene que cambiar, tienen razón, ya se ha informado, pero tengan en cuenta eso. Otro, el tema de los grupos. El tema de los grupos, las indicaciones, insisto, no las da la universidad. Indicaciones es, ustedes tuvieron un tiempo, hay un concepto que ustedes van a manejar de la preclusión en el derecho, ¿no? Los plazos están establecidos y después del plazo ya no hay opción a cuestionamientos porque han habido un plazo. La indicación fue, durante las primeras 2 semanas, ustedes se agrupan, después el profesor los va a agrupar. Se les dio un plazo de gracia. Ya hubo algunos problemas porque no habíamos visto bien las indicaciones en anuncios y en las conferencias. Recuerden este derecho de ver político que les comentaba. Bueno, en fin, se trabajó, se dieron las alternativas para que se pueda regularizar esta situación, pero hubo muchos casos en los que no regularizaron la situación. Los requisitos, lo que se pidió, no lo hicieron, por las razones que sea. Yo lo entiendo, pero no se hizo. Y en ese contexto, en atención a lo que la universidad nos pidió es, hagan los grupos, y los que no se agruparon, los forman. Algunas personas me han dicho, yo lo regularicé, pero no lo hicieron de manera correcta seguramente, sin temor a equivocarme, porque el hecho de estar agrupándolos con un tiempo, y la indicación fue, se inscriben en el botón grupos de trabajo y mandan una mensajería interna con un texto. ¿Ya? En una clase inclusive me tomé muchos minutos, una alumna no sé quién llamó la atención, profesor, ya somos adultos, somos grandes, empieza con la clase, ¿no? ¿Por qué? Porque hay alumnos que no ven la conferencia completa o la ven por partes, por eso es que cuando yo empiezo la clase presento como si fuera un video de YouTube la clase, el tema, le doy el mapa del curso, por este tipo de detalles. Lo cierto es que cuando he recibido correos, algunos álgidos de parte de los alumnos, y me dicen, profesor, ¿qué pasó? Mi grupo no está, ¿qué pasa? Es por ese detalle, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado. Yo entiendo su molestia, también entiendan que hay unas pautas, hay algunas indicaciones, y por un tema de seguridad jurídica, yo ya no podría mover el otro grupo, porque para mover un grupo tengo que mover varios grupos, porque la persona que ya no está en el grupo 1 estaría en el 7, en el 9, y así se modifica otra vez todo. Por eso hubo un plazo, y eso ya no se mueve, ¿ya? Sí, ese iba a ser un problema, lo que nos dice Mario, ¿no? Los integrantes no han puesto sus datos en el OneDrive, lo entiendo. Si por mí fuera, yo no haría grupos porque van a haber estos inconvenientes, ¿no? Pero es lo que la universidad nos ha impuesto a los profesores. Esta es la primera vez que se hace de esta manera, así que hacia adelante. La facilidad que yo les estoy dando es desarrollarles la evaluación ahora que la vamos a hacer, porque es un tema de la clase, y si es que no pudieron contactar a alguno de los compañeros, me lo dicen en esta evaluación, cuando ustedes ingresen a la evaluación, se abre la nota y me lo comentan. Esa es la facilidad que yo les estoy dando, ¿sí? No aportan su informe en el mismo trabajo, se indica eso, para que el profesor lo tenga en cuenta. Exacto. Lo que Angelito es el resumen de toda mi explicación, ¿sí? Hasta aquí, antes ya de explicarles la T2, el caso y ya cómo vamos a desarrollar aquí. Empecé por lo más álgido, lo más fuerte, lo más duro, que son las reglas. ¿Se entendió? ¿Todo claro? Yo insisto, soy un disco rayado en preguntar, ¿se entendió? Porque me ocurre eso, ¿sí? Por razones X, algunos alumnos no pueden acompañarnos en las conferencias, no las ven completas, y en algunos tramos es posible que puedan ver lo que yo les comento aquí. Por eso disculpen a ustedes que sí están atentos, que están conmigo en cada clase, pero la composición de alumnos está dividida, ¿no? El nivel de cada alumno. Bien, doctores. Entonces me dicen que han entendido. Gracias por su tiempo, por su paciencia y por entender el contexto de la evaluación. Bien, doctores. Ahora, les comento su evaluación, ya sabiendo todo lo que
refiere a grupos y detalles, ¿qué les dice, no? Elaboren un informe grupal. Profe, ¿es informe o es ensayo? El método que ustedes quieran. Profe, pero en el informe tengo que poner bibliografía. Si ustedes toman información prestada de alguien, me la van a colocar en fuentes consultadas. Si es que no toman información prestada de nadie, porque el tema lo conoce, perfecto. Entonces, informe o ensayo. ¿Qué dice el caso? ¿Ya? Absalón, este señor Absalón pone un amparo, interpone un amparo contra el rector de la universidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere este señor? Que se deje sin efecto una resolución, ¿ya? Porque él considera que se ha vulnerado su derecho de elegir y ser elegido. A ver qué pasa, porque no pinta. Considera que se ha vulnerado su derecho a elegir y ser elegido. Recurre que fue elegido como director de la escuela de posgrado de una universidad, esta universidad que ven acá, ¿ya? Este señor fue elegido, se emitió una resolución rectoral donde se decía, sí, pues Alejandro ha sido elegido, pero más tarde en la universidad dijeron, oye, no, Alejandro ha sido elegido, no, y dieron una nueva resolución diciendo, sabes que Alejandro, no estás, no vas, ¿ya? Este señor Absalón se queja y dice, oye, han vulnerado mi derecho, han vulnerado mi derecho constitucional a elegir y ser elegido. De eso trata el tema, de eso trata el caso, ¿ya? Bien, ahora les proyecto acá mis diapositivas, donde también tienen este caso. Compartir archivos, constitucional, y eso está, a ver, esperen un ratito que está bajando, está hacia las 70 y algo, creo. Bien. En la 67 estoy. Bien, caso. ¿Se ve, doctores? Ahí dice caso. Sí, está en el caso completo, pero como es un tema de la clase, yo se los explico. Bien, se ve todo. Sí, profesor, diga. Ya. Bien. ¿Qué pasó aquí? Este señor, Absalón, se queja, ¿no? Oye, ¿sabes qué? A mí me eligieron rector. Es más, hubo una resolución que me dio el cargo. Y después, la universidad me dice, ¿sabes qué? No puede ser reelegido y me aplicaron una norma y no, pues han vulnerado mi derecho a ser elegido. El problema central aquí es que hay dos normas. ¿Ya? ¿Qué pasa? Bien. Hay dos normas. El reglamento de elecciones de autoridades de la universidad y un reglamento de la escuela de posgrado. Este señor sale elegido para la escuela de posgrado y se le aplica una norma, entre paréntesis, distinta. Se le aplica otro reglamento. ¿Ya? Lo que dice el caso, lo que manifiestan las partes es que, oye, en este contexto, el reglamento de la escuela de posgrado donde yo obtuve mi cargo no decía nada al respecto de la reelección. Tú me estás aplicando un reglamento distinto. ¿Ya? ¿Qué nos dice la Constitución? Un elemento clave para la resolución de su prueba. El artículo 139 de nuestra Constitución, inciso 9, prohíbe el uso de la analogía en los casos de la ley penal y en los supuestos de normas que restrinjan derechos. ¿Ya? No es posible aplicar una norma por analogía cuando se restrinjan derechos. La analogía no es posible cuando se vayan a restringir un derecho. ¿Ya? Imaginemos que estos conceptos, por eso yo también les insistía en el debido proceso, debido procedimiento. Lo que necesitamos es una regla, una ley previa, expresa, clara, sobre la sanción de una conducta. Imaginemos que yo tenga un restaurante y esté atendiendo de 1 a 2 de la tarde en la jurisdicción X. Y venga un municipal y me diga, ¿sabes qué? Multa. ¿Por qué? Porque tú ayer has estado trabajando a la 1 de la tarde, ¿no? Si ya hoy hemos
dado una ordenanza donde se sanciona a las personas que trabajan a la 1 de la tarde, porque a la 1 de la tarde se duerme, señor, no se trabaja. Oye, pero ¿cómo? Tú el sábado has dictado una ordenanza y me estás sancionando por una conducta que hice el viernes. No, que analogía, y ahí tendrán que ver otros temas de retroactividad muy emocionantes que los verán en sus clases procesales, penales, civiles, en fin. ¿Sí? Pero desde el punto de la analogía, no es posible que a ti te restrinjan un derecho cuando no tenías una norma clara, no tenías una norma expresa, no tenías una norma previa. Y cuando te vayan a aplicar una analogía, no lo podrán hacer en ningún caso para restringir alguno de tus derechos, a todo nivel, ¿no? Aquí nuestra Constitución habla de la ley penal para que no quede duda, pero también nos dice normas que restrinjan derechos, a todo nivel. Derecho laboral, tributario, registral, civil, comercial, ambiental, en todo el campo del derecho aplica esta norma. No te podrán aplicar analogía para supuestos en los que se restrinjan derechos. O sea, ¿qué pasó aquí en el caso? Tenemos la norma 1 y la norma 2. La norma que regía al señor era el reglamento, su reglamento de posgrado, porque él estaba en posgrado, y le aplicaron una norma por analogía que no le correspondía, el reglamento de elecciones de las autoridades. ¿Sí? Entonces, aquí la Constitución nos habla, ¿no?, de los casos en que no está permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, ¿verdad? Definir el estado de peligrosidad o las medidas de seguridad que correspondan. En fin, este es un tema penal, pero el concepto de cara a nuestra evaluación, lo que me interesa es que la analogía estará prohibida para casos en los que se restrinjan derechos. Y eso es lo que pasó aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se pide desde la esfera del debido proceso? Lo que yo siempre les insisto, y voy a ver si en alguna clase les desarrollo un poco de este tema. La creación de delitos, así como la fundamentación de la pena, únicamente puede realizarse mediante una ley previa, una ley escrita, estricta y cierta. ¿Cuál es una condición para que a ti te sancione? No solamente estoy hablando del tema penal, estoy hablando de procedimientos administrativos sancionadores, donde a ti te han dicho, oye, esto es una falta y por esta falta te voy a sancionar. Uno de los requisitos es que tú has infringido una norma que estaba previamente redactada de manera expresa. El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad de tantos años. ¿Sí? El acto, como dice Angélica, debe estar tipificado. ¿Sí? El acto debe estar previamente descrito. Previamente descrito. Este es el punto en discusión sobre la analogía, las sanciones. ¿Ya? Para que a ti se te aplique una sanción, tiene que estar esta conducta previamente descrita. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que dice el TC en este punto? La aplicación del reglamento de elecciones de las autoridades de la universidad ha sido, como lo reconoce el propio demandado, e incluso en la resolución cuya inaplicación se solicita, una aplicación analógica de las previsiones referidas a la reelección del decano. Debido a ello, al vacío que sobre tal aspecto presentaba el reglamento de la escuela de posgrado. Aquí la misma universidad dice, oye, apliqué un reglamento porque había un vacío, ¿no? Apliqué un reglamento que no correspondía porque había un vacío, así que utilicé analogía. Entonces, ya con el campo servido para el TC lo que dice es, bien, esta aplicación analógica es contraria al derecho a la participación política del recurrente. Aquí el enfoque es participación política, ¿verdad? Constituye el principio general del derecho el que las normas que restringen derechos o no deben aplicarse por analogía. En el caso analizado, la norma relativa a la reelección del decano constituye una norma que restringe la reelección de dicha autoridad. Esto es, se trata de una norma que limita la participación de la persona en el ejercicio de dicho cargo. ¿Sí? Esto es lo que dice ya la resolución. Por lo tanto, el tribunal considera ya que la resolución que lo bajó al señor Absalón del cargo, que lo quitó del sillón, vulneró sus derechos, por lo tanto, ordena la reposición en el cargo.
en la escuela de posgrado de la universidad tal. Eso es el caso. El punto en discusión del caso es esta analogía, ¿no? Si es posible o no es posible, ya ustedes desarrollarán un poquito más el tema de la analogía en el caso de restricción de derechos a través de un ensayo o un informe. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta aquí? Eso era de lo de la T2. Preguntas de la T2. A ver, alguien ha levantado la mano. Vamos a ver aquí. Profesor, buenos días, habla Angélica. Bueno, buenas Hola, tardes ya. buenas tardes, doctora, ¿qué tal? Si bien en las pautas que dan en la T2, están poniendo un formato establecido de ensayo, pero yo, o sea, según lo que yo entiendo, es un formato como de base para que te puedas guiar si es que no sabes cómo hacer un ensayo, o es que tenemos que ceñirnos al pie de la letra a eso. ¿A qué te refieres, doctora? Cuando dice introducción, cuando dice resumen, ¿eso? Resumen, palabras clave, cuerpo de ensayo, que se divide en apertura o introducción, desarrollo, cierre, conclusión y referencias bibliográficas. Por ejemplo, yo normalmente agrego otras cosas. Yo tengo una forma de hacer un ensayo, o sea, basada más o menos en esto, pero un poco distinto. Entonces, no sé si es obligatorio ceñirme exactamente como dice acá, o es que es una referencia para que me pueda guiar. Porque esto está en todos los cursos y normalmente en cada curso uno hace el ensayo dependiendo de los modelos que maneja uno mismo. Yo te pediría, doctora, para evitar repreguntas, porque si yo ahorita me salgo de una línea, no te imaginas la correspondencia que puedo recibir después, ¿sí? Entonces, te doy a ti la carta abierta, pero diciendo expresamente aquí en la clase que los tenemos que regir a la composición que dice la evaluación. Y sobre ese mismo formato trabajamos, sobre lo que está ahí. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Angélica. ¿Sí? Están establecidas las indicaciones. Sí, eso está en la evaluación. Me responde en el mismo formato de la T2. En el mismo formato de la T2 me van a desarrollar su tarea. ¿Sí? En ese naranjita que dice T2, en ese mismo formato. ¿Ya? Alguien pregunta aquí, profesor, los materiales. Sí, doctores, los materiales los voy a colgar. Apenas termine la clase, que se genere el enlace, les mando el enlace con el material. ¿Sí? Bien, ¿qué más? Palabras clave. Sí, lo tienen claro, exacto, está ahí. La base legal, ya le hemos comentado, doctora, es ese artículo 139 de la Constitución, entre otros, ahí ustedes van a ver todo el material. En todo el material que les estoy dando, allí está la base para que ustedes puedan desarrollar la evaluación sin problema. ¿Sí, Fanny? Ahí está la información. ¿Qué más, doctores? Doctor, buenas tardes. Merly. Sí, doctor, en referente, por ejemplo, están las indicaciones ahí en el, vamos a suponer de que un ejemplo, si en la T dicen mínimo 2 páginas o caras, máximo 4, y tú haces más de las páginas, puede tener una sanción, excepto que si el profesor te ha indicado que puede ser 6 o 7, muy aparte de lo que te indica la T2. Ah, ya. Buena pregunta, Merly. Te agradezco porque me das la posibilidad de aclarar. Las páginas son las que nos da la universidad, ¿no? Entonces hay que seguir esa pauta. Profe, pero acá no, José Luis con un excelente criterio me dice, profe, pero la portada no cuenta. Es correcto. Profe, ¿y puedo utilizar una página adicional o media página adicional para poner las fuentes consultadas? Es correcto. ¿Sí? Lo que yo quiero, recuerden que tienen un mínimo y un máximo. Lo que yo quiero es que el contenido sea las páginas que están ahí, el contenido de desarrollo.
no voy a tomar en cuenta la portada como un número de contenido, no voy a tomar en cuenta las fuentes consultadas. ¿Sí? Pero sí, buena pregunta la de Merly, ¿no? Profesor, entonces si me dicen 3 páginas como máximo, las fuentes consultadas las puedo poner en la cuarta, sí, no hay problema. Solo las fuentes consultadas, no más desarrollo, ¿no? 6 hojas, entiendo que de las 6 hojas una va a ser su carátula, su portada, una fuentes consultadas. Sí, sí, está bien. Igual, digamos, el número de páginas que están ahí en la evaluación, y sabiendo que portada no cuenta y las fuentes consultadas tampoco, o el índice tampoco. O sea, insisto, me interesa a mí el contenido, que el contenido mismo de su desarrollo sí sea parte de lo que está en las páginas. Bien, alguien levantó la mano, creo que tenemos un audio infinito. Profesor, buenas tardes. Sí, profesor, buenas tardes. Saluda Roberto Pineda. Hola, Profesor, ¿qué tal? referente a la compañera, esa era mi consulta. Nuestro grupo también realizó un promedio de 7 a 8 hojas. Por eso era más que todo mi consulta o la duda, ¿no? Porque referente a la T2 dice entre 2 a 3 hojas. Y entonces, si podemos hacerlo un promedio de 6 o 7 fuera de la carátula, ¿no? No, de ninguna Eso manera. sería todo, profesor. Gracias. En ese caso yo lo calificaría de manera negativa, ¿sí? Las indicaciones, por eso les digo, carátula no cuenta, fuentes consultadas no cuenta. Pero si yo veo de contenido más allá de lo que dice la evaluación, eso sí estará tomado en forma negativa, ¿verdad? De hecho, mi forma de calificar es una página, porque en una página ustedes no saben cómo se les exprime el cerebro para sintetizar en una página lo que quiere la pregunta. Acá les han dado un poquito más, pero no. Si es que se pasan de las páginas en contenido, eso tendrá una calificación negativa, porque no estamos dentro de las especificaciones. Está escrito, ¿no? Yo entiendo que a veces Profesor, quieren por trabajo, pero no lo vamos a tomar en cuenta. profesor, para terminar, entonces sería con todo y carátula un promedio de 5 hojas. No digo las páginas. Lo que yo digo, las páginas están en evaluación. Yo no voy a tomar en cuenta carátula y no voy a tomar en cuenta fuentes consultadas. Hablo así porque de repente se va a malentender, ¿ya? El número ya ustedes lo sacan porque de repente algunos no ponen portada y se confunden, no siguen la indicación, en fin. No cuenta la portada y no cuentan las fuentes consultadas, ¿ya? Porque a veces lo ponen al final, entienden. Pero de contenido no nos pasamos de el texto que dice la evaluación. Me parece que es 3 páginas, ¿verdad? Ahora voy a entrar, Así es. porque ya lo cerré. A ver, T2 está abriendo. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. No te preocupes, doctor. Sí, dice de 2 a 3, exacto. Entonces, de 2 a 3 páginas, ¿sí? No hay más. Y, buen punto, buen punto. Recuerden, doctores, que a diferencia del ciclo pasado, el profesor tiene 14 días para evaluar, ¿ya? A pesar de mis esfuerzos de decirles ahora en la conferencia, escribirle ahora en la sección anuncios, sé que recibiré preguntas en ese extremo, profesor, ¿cuándo va a colgar las notas? Recuerden que tengo 14 días, por lo tanto, sus notas van a estar en el domingo del día 14. Así, su evaluación vence este martes 13, estaré publicándoles hasta el lunes 26 de octubre, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo varios alumnos que, profesor, ¿qué ha pasado aquí, allá? Yo tengo que retroalimentarles su evaluación, decirles por qué tienen 20, felicitaciones, pero no creo que todos tengan 20, algunos tendrán menos de 20. Entonces, decir qué ha pasado, leerlo, entenderlo y escribir una retroalimentación. Eso toma un tiempo. Así que tengan en cuenta que sus evaluaciones van a estar todavía corregidas de acá a 2 semanas. ¿Podrían estar antes? Podrían estar antes. Igual yo lo comunicaré por anuncios, pero esta variable tómenla en cuenta porque ahora las secciones son más amplias, hay más alumnos por sección, entonces van a haber más documentos por revisar y leer, ¿sí? Merly.
Sí, doctor, en esta vez todos los profesores, o todos los cursos van a mandar grabación de la retroalimentación del examen que realizó el grupo. No, grabación yo no he dicho retroalimentación. En cuestionarios no se retroalimenta, simplemente la nota la procesa el sistema, pero en temas de desarrollo, si no sé, pues se me ocurre Alejandro Meoño presentó un trabajo y Alejandro ha puesto tildes donde no corresponden o no has puesto tildes o de repente se te pasó esta palabra, tienes temas ortográficos pendientes, Alejandro, tu idea fuerza estuvo muy bien, pero me hubiera gustado que desarrolles este punto. Con este punto llegas al 20. Tienes Notas, ¿verdad? 19. Notas en el trabajo. Notas en el trabajo, ¿verdad? Como Yo les voy a poner un texto. Un texto ok. y obviamente es su trabajo. Entonces, si les digo, tienen errores ortográficos, ya ustedes cuando revisen su evaluación, sí, pues no, aquí hay un error, acá hay otro error. Me hubiera gustado que desarrollen más el tema de la analogía. Sí, pues desarrollé este tema, pero me faltó la analogía. Me hubiera gustado más que desarrollen el derecho a ser elegido, ¿no? ¿Qué significa el ser elegido? Derecho relacional, todo este tema. Ya sí, pues me faltó este tema. O sea, indicaciones pequeñas, breves, ¿no? De lo que está en su evaluación. José Luis me da una carita triste y una alegre. ¿Por qué, José Luis? ¿Qué ha pasado? ¿No se ha entendido algo? No me gusta a mí hablar de reglas. Es un tema que no me gusta, pero se tiene que hacer. ¿Alguien levantó la mano? No, me sonó y bajaron la mano. Bien, entonces solamente lo dejamos en carita triste, entonces, José Luis. Mario. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Mario. Profesor, disculpe nuevamente con este tema de los grupos. Lo que pasa es lo siguiente, o sea, yo para comenzar desde el primer ciclo, siempre he tenido un grupo express, conocemos nuestros horarios y todo lo demás. En un inicio yo también Mario, tu lo audio mandé. no se escucha bien. Tu audio se entrecorta. ¿Me escucha? Te escucho entrecortado, sí te escucho entrecortado, pero más o menos ¿Ahora? con intuición veo hacia dónde puede ir tu comentario y necesito escuchar claramente tu comentario. ¿Me escucha? Te escucho entrecortado. Profesor, le decía lo siguiente, los integrantes del grupo que usted me ha preestablecido, no los encuentro. No han puesto datos en el OneDrive. Ahorita lo puedo hacer solo, no hay ningún problema, pero también tengo otros compañeros con los cuales yo ya también tienen similar problema. Entonces, no sé, me quedo solo o me integro a otro grupo. Porque en el OneDrive, justo el grupo 15 no han colocado ni su teléfono ni su correo. Y ya no sé, o sea, yo por mí lo puedo hacer solo, pero como usted dice, la política de la universidad me pide, el grupo no lo encuentro, y yo puedo crear otro grupo, pero finalmente me dice que tampoco es dable. Entonces lo tendré que hacer solo, no tengo y así voy a tener que mantener durante todo el curso. Es una pena, Mario. Es una pena. Es uno de los riesgos que la universidad ha asumido en el caso de los grupos. En realidad sí, ¿no? Es una responsabilidad, el deber político. Les dije cuando yo comentaba con mis anuncios, les decía en mis anuncios, lean, ¿no? En fin, ya hemos desarrollado ese tema, Mario. Creo que ha quedado claro. Finalmente es una evaluación personal. Los alumnos tienen que hacer su evaluación, ¿no? No creo que... Haces en que yo tenga que después pelear mi nota por este tipo de temas, ¿no? O sea, que yo lo puedo hacer solo o lo puedo hacer grupo. Me pueden asignar solo, o también yo las puedo buscar. El tema está que basándonos a lo que... O sea, de alguna manera yo también respaldo. Bien, te felicito, doctor, porque vas a asumir un gran reto, seguramente lo vas a hacer bien y tendré en cuenta tu situación a la hora de corregir. Vamos a quedarnos con los grupos que están en la lista actualizada. Esos son los grupos, no podemos formar
otros grupos. Solamente serán los que están en la lista actualizada por las razones que ya hemos comentado y hemos visto que todos, en teoría, me dijeron que las comprendieron. Gracias, Mario, por tus impresiones, ¿sí? Te felicito por la decisión de hacerlo de esa manera. Bien, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de la evaluación? Ya hemos hablado de la T2. Bien, a ver, Roberto Pineda tiene una pregunta adicional antes de la retirada. Roberto, doctor. Profesor, sí, buenas tardes, profesor. Sí, referente al tema de elegir, referente al caso o al ensayo, ¿es a criterio nuestro? Sí, a su criterio. Sí, doc. Eso era mi pregunta, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, doc. No hay problema. Perfecto, entonces, gracias Luis. Luis ha resumido también con un texto la idea de los grupos. ¿Podría ser resumen todo lo hablado, por favor? Ya, bien, entonces eso sería todo, doctores. Igual apenas se genere el enlace, yo les mando el enlace con este material que hemos desarrollado aquí en clase. ¿Sí? Viendo que no hay más preguntas, muchos éxitos en sus evaluaciones. Felicitar a los alumnos que se han visto envueltos en una situación de coordinación grupal que no está en sus manos, que ha pasado así, las disposiciones están así. Bien, vamos a tomar estos puntos de mejora para darle a la unidad académica. No tenemos muchas herramientas, pero felicitarlos por ese esfuerzo que van a realizar ahora. ¿Sí? Excelente la clase. Gracias, Roberto. A lo mejor no se te grupo. Bien, ahora sí, sabiendo que todo está claro, buenas noches a todos. Gracias, doctores. Buenas tardes. Muchos éxitos.